Recuerde que... Muy buenas tardes. Ese es el tema de la semana. Es el tercer programa del ciclo jurídico de 4. Le damos la bienvenida al maestro Mario Alberto Hernández. Tengo aquí también, ¿quién más está en la línea? A Javier Sepúlveda. El maestro Eduardo Sepúlveda. Sí, también está por ahí, son unas luces que no me dejan ver mucho. Dame el dato de quién es el otro compañero que está ahí. Mario Alberto Hernández. Mario Alberto Hernández. Javier Sepúlveda Ponce. Javier Sepúlveda. Y Eduardo. Bienvenidos, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando los participantes? Porque no oigo. Ok. Bienvenidos, muy buenas tardes. Bueno, pues yo creo que ya están enterados los invitados sobre el tema de esta semana, que es la justicia cibernética. Se instalará y reemplazará a la justicia humana. Hay toda una corriente de pensamiento en ese sentido, y bueno, pues quisiera conocer la opinión y que la gente que participa pues también tenga la opinión sobre esto. El prólogo podríamos ubicarlo en que la justicia obviamente no es perfecta, es perfectible, y realmente pues el ser humano pues también no es perfecto, y se han cometido muchos errores. A veces hay errores por corrupción, errores por recomendaciones, errores por flaqueza en no cumplir con el deber en determinadas personas, etcétera. Los juzgadores en el mundo entero, no creo usted que nada más en México, han sido muy criticados, a veces justificadamente, a veces injustificadamente. Sin embargo, hay un planteamiento acerca de cómo funcionarían los jueces robots o los abogados robots. ¿Cómo funcionaría este sistema cibernético que de alguna forma ya ha estado penetrando en las áreas jurídicas? Al menos ahorita hay robots que ya pueden codificar datos, señalar estrategias de defensa, documentos, criterios jurídicos. Es muy amplia la actuación ya de ellos. Hay abogados que tienen en sus bufetes, en firmas importantes en el mundo, que tienen robots. Tenemos el ejemplo también de el sistema o el software Watson, desarrollado por IBM en el área de medicina, que tiene un margen de error importantísimo en cuanto a las sugerencias que da, los diagnósticos muy certeros, por encima en gran porcentaje de los diagnósticos de los médicos, que anualmente tenemos una estadística grave de que hay mucha gente que muere por un mal diagnóstico, una negligencia médica, etc. Están empezando la electrónica, la cibernética a entrar a esto y estar supliendo el concepto de humanos errores. Es decir, no hay humanos perfectos, todos tenemos errores, y las máquinas parecen que tienen un porcentaje menor. Pero sobre todo hay algoritmos y software que van avanzando y aprendiendo. Entre más información tienen, entre más información aparte, mientras más inciden en una circunstancia de análisis. Hay ahorita algoritmos que ya desarrollan una especie de inteligencia muy cercana a la inteligencia humana. Ya la inteligencia natural ha sido un poco rebasada para que empiecen a razonar ya de alguna forma, no exactamente como la humana, pero hay raciocinios que son realmente espectaculares en el sentido de su evaluación. Doctor Mario
Mario Sepúlveda No, tiene algún doctor, comentario de inicio sobre el tema. es el doctor Javier Sepúlveda. Adelante, maestro. Bien, pues buenas tardes de nuevo, Gerardo, y a los demás panelistas. Mira, contestando un poco la pregunta con la que se presenta este programa, este evento, de si se instalará la inteligencia artificial, mi respuesta es sí, pero desplazará a la justicia emitida por los jueces de carne y hueso, no. En un sentido práctico, ¿verdad? Más adelante si quieres lo vamos desmenuzando, pero la inteligencia artificial son algoritmos y los algoritmos no son otra cosa que opiniones encerradas en matemáticas. Pero hay cuestiones muy importantes en el juzgamiento para no desestimar. Es decir, el hecho de que la inteligencia artificial compite un poco ahorita con la justicia humana, yo la ventaja que le veo a la inteligencia artificial es la velocidad con la que analiza datos. Es decir, es muy alto el volumen de datos que puede analizar en muy corto tiempo. En eso creo que sí tiene ventaja la inteligencia artificial con respecto a la inteligencia humana. Esto es como un primer apunte. Muy bien, maestro. ¿Algún comentario de entrada de el compañero, a ver, ¿quién tenemos más aquí? Ay, porque me movieron un poco la lista. El doctor, más que no alcanzo a ver los nombres. Mario Alberto. Mario Alberto Hernández, porque Okay. se nos va un poco. Doctor Mario Alberto, una opinión de entrada como la expresó el otro maestro. Sí, gracias, licenciado. Nuevamente, buenas tardes a todos y todos. Buenas tardes. Yo muy particularmente coincido con el comentario que ha hecho mi colega en ese sentido de que pues es difícil que la llamada justicia cibernética vaya a desplazar, no creo que nunca, a la justicia humana en el contexto de quien hace justicia. La máquina no hace justicia, el hombre es el que hace justicia en su ser, a su semejante, a su prójimo. Que se instale, que exista una capacidad de instalación de una justicia cibernética, pues realmente sí, la estamos viviendo, en este momento la estamos experimentando a través de este diálogo, de este conversatorio virtual, digital, y es lo mismo que sucede en los temas de justicia. Difícilmente se va a llegar a un humanismo cuando tengamos a un juez, así como nosotros ahorita viéndonos en una pantalla a distancia, en donde por cuestiones, en este caso por contingencias aparentemente naturales de una pandemia, se genera y se propicia todo este uso de la tecnología. La verdad es que la infraestructura física pues siempre será fundamental para, y eso ya lo comentamos en ocasiones anteriores, para la cuestión del acceso verdadero, real, auténtico a la justicia, ese famoso acceso que nos señala el artículo 17 de la Constitución. La Constitución, por cierto, no habla de uso de las tecnologías, y ese será otro punto que comentaremos más adelantito. Muy bien, nos queda por aquí pendiente el doctor Eduardo. A ver si Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. De entrada, como ya lo comparto con mis anteriores maestros, aquí hay una cosa bien importante, Gerardo. La misma informática jurídica de los que hemos tenido la gracia de estudiar la abogacía, también hablamos sobre esta materia. Y esta misma materia nos habla de algo bien importante, que es la brecha digital, ¿sí? Antes de iniciar, si lo virtual viene o no a suplir grandes pasos agigantados que ya llevamos en cuestión de la justicia, dado que la brecha digital misma lo dice, que es la desigualdad entre las personas que sí tienen uso y conocimiento de las nuevas tecnologías y las que no. Entonces, por ahí tenemos que iniciar a hacer ese estudio, ya que hoy en día
considero yo, Eduardo, que los TIC, que son las tecnologías de la comunicación, ya forman parte del adverbio jurídico, porque como lo acaba de acentuar Mario, es la utilidad de lo que ya estamos haciendo ahorita, asimismo el acceso a la justicia a través de los tribunales virtuales, a través de la fiscalía virtual, pero de que si hay o no juzgadores que vayan a ser 100% tecnológicos, también coincido con el maestro Sepúlveda, yo considero que no, pero ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. Los juzgadores actuales y, bueno, pues de años atrás, tienen sus reglas para valorar las pruebas, tienen el arbitrio judicial que viaja entre un mínimo y un máximo para efecto de la penalidad, con los agravantes, los atenuantes, etcétera. Como que hay todo un conjunto de reglas y factores que les permiten resolver, condenar, absolver a una persona a la que están juzgando. Sin embargo, no fácilmente se salen de esas reglas. Acordémonos hace años, cuando uno de los jueces en Nuevo León comentó en una sentencia el famoso dedo divino. Yo creo que se han de acordar algunos compañeros de esto, que, por cierto, así se le quedó al juez que mencionó esta tesis, el dedo divino, en una violación donde mencionaba que no existía tal, porque no había sido el pene el que había penetrado, sino que era un dedo, y el dedo tenía un origen divino en la creación. Se puede divagar de muchas formas y pueden establecer su criterio en una sentencia, pero generalmente cuando esas innovaciones están fuera de las reglas de cómo juzgar, son criticadas o en su caso son desechadas, ¿no? Revocadas. Luego entonces, ¿dónde queda el humanismo del que interpreta cómo aplicar la justicia? Yo creo que en eso no se diferencian mucho de un robot que se le agregue en su software las reglas, las formas de valorización, de pruebas, etcétera, etcétera, a un criterio de un ser humano. Y pareciera que pudiera haber más confianza porque el robot pues no va a ser influenciado, ni presionado, ni corrompido, o sea, todos esos factores que dañan en gran parte la administración de justicia. Es ahí donde de alguna forma la gente le llama la atención, y a muchos pensadores en el mundo les ha llamado la atención este tipo de justicia, que sería más pronta, expedita, y que además sin errores así tan incluso pues no podríamos llamar errores humanos, sino que hay factores que influyen a esos juzgadores, ¿no? No se puede decir que todos los jueces son así. Hay jueces que tienen verdadera vocación y dedican su vida a impartir justicia con una honestidad incorruptible. Pero sin embargo el sistema en general, en el mundo entero, adolece de injusticias muy famosas que se han cometido, ¿no? Recordemos una de un adolescente negro que fue llevado a la silla eléctrica por un delito que cometió, y ahí, a partir de ahí se hizo una historia llamada Milagros Inesperados, que es una película, etcétera. Hay muchos ejemplos. Tenemos el de allá de Chihuahua, donde la madre de una joven asesinada, Rubí, y la señora Maricela Escobedo, buscó justicia todo el tiempo, toda la vida. Detuvieron a la persona porque ella fue a investigar, les puso dónde estaba el delincuente, ella hizo la investigación, la persecución, etcétera, y finalmente se logró detener a esta persona, y el muchacho confesó, pidió perdón a la mamá de la víctima, pero aún así fue absuelto. Las aparentes reglas que para juzgar interpretaron los jueces, pero lo pusieron en libertad. Después revocó el superior tribunal y nunca pudieron detener a esa persona. Al contrario, fue muerta la madre que pidió justicia por muchos años. Y como esas historias, hay muchas. Netflix recoge eso al hacer una película sobre esta historia de injusticia que de alguna forma empaña en el mundo la administración de justicia en nuestro país. Estas opciones
yo sé que los que de alguna forma hemos vivido o viven de esto, es su profesión, pues obvio que no la podemos ver con cierta aceptación. Sin embargo, podemos analizarlo muy a fondo, escuchar opiniones, y quizás en este tiempo no sea muy adecuado, pero podría llegar. Vamos a esta segunda vuelta y esperamos al maestro. Aquí, discúlpenme que no tenga aquí los nombres ni los alcance a ver, porque acabamos de estar ustedes para saberlo, como dicen por ahí. Es la primera vez que en este nuevo estudio empezamos a transmitir, y las instalaciones están todavía en práctica de prueba. Me falta, aparte del maestro Mario Alberto Martínez, del Colegio de Abogados, el doctor Eduardo, me falta el maestro de la Facultad de Derecho. Por ahí lo... Sí, aquí estoy. Maestro Javier Sepúlveda. Sí, mire. Pues continuando. Sí, gracias. Me voy a referir a los dos ejemplos que usted puso, porque habría que hacer algunas precisiones ahí. En el primer caso que usted nos comenta del juez o ex juez, que personalmente lo conozco y es una gran persona, muy conocedora y de una trayectoria intachable en el Poder Judicial. Ese caso que usted habla del dedo divino, realmente no fue un error del juez, porque había una laguna en la ley en donde el artículo señalaba como equiparable a la violación la introducción de un instrumento mecánico diferente del pene. Entonces, al definir un instrumento mecánico, pues determinó que el dedo no era un instrumento mecánico, y su respuesta fue la que dio lugar a la discusión. La verdad que podríamos decir que a lo mejor sí se equivocó cuando dice que es de origen divino. Tal vez debió haber dicho no es de origen mecánico. Pero era una laguna, porque después, para información de quienes, de tu audiencia, que nos ven y escuchan, después se reformó la ley para quitar esa parte en donde hubo esa interpretación. Eso por lo que toca a ese primer caso. Y en el segundo, en el caso de Rubí, deben de tomar en cuenta que el estado de Chihuahua, a diferencia de Nuevo León, la implementación del sistema de justicia penal fue diferente. En Nuevo León fue gradual, con delitos culposos, no graves, y luego culposos graves, y después delitos dolosos, no graves, y gradualmente fue ascendiendo y corriendo el tiempo, y generó experiencia en los operadores del sistema, algo que no sucedió en Chihuahua. En Chihuahua se fueron por todo el catálogo de delitos, lo incluyeron en el sistema acusatorio, que teníamos muy poco tiempo de conocerlo. Luego, a los jueces que juzgaron al imputado acusado del asesinato de Rubí, ahí faltaba nomás precisar que sí confesó, pero confesó ante la prensa. Donde pidió disculpas, sí fue en juicio. Pero los jueces lo que hicieron fue lo que les enseñaron. A ellos les enseñaron que nada, ninguna prueba que no se desahogue frente al tribunal tiene valor probatorio. Entonces, una confesión hecha ante la prensa no tenía valor probatorio. Y lo que conocemos del caso es que no hubo pruebas adicionales a esa confesión, que le podríamos llamar que sería un dato nada más de prueba que se tenía por ahí, pero no se pudo corroborar en el juicio porque el fiscal no insistió en ese tema. Y por lo que respecta a la disculpa que pidió, pues no dijo por qué, nada más dijo que se disculpaba por lo que había hecho. Entonces los jueces lo que hicieron fue aplicar lo que les habían dicho. Si no hubo pruebas desahogadas frente a ellos, pues sí lo absolvieron. Pero le voy a decir mi opinión con respecto a por qué se desató el caos ahí, el problema contra ellos, que los hicieron hasta renunciar y los querían meter a la cárcel y, bueno, hacer un juicio en contra de ellos. El problema fue
que los implementadores del sistema no lo socializaron, es decir, no le informaron a la gente cómo funcionaba este sistema, que es totalmente garantista. Fueron pasos hacia la modernización. Recuerde usted que antes todos éramos culpables hasta que se demostrara la inocencia, y ahora es al revés. La presunción de inocencia es la regla general, y la excepción es que lo metan a usted a la cárcel y después lo investiguen. Entonces, esos dos casos yo nomás quería ponerlos en perspectiva para que no se vaya un mal mensaje con respecto a su audiencia. Quería hacer esas precisiones. Y luego, fíjese usted que una de las ventajas que tiene el juzgador de carne y hueso es precisamente el lenguaje corporal y la interacción en vivo con respecto a quien está juzgando y con respecto a quienes están emitiendo un testimonio o quienes están realizando una declaración para ratificar un peritaje, ¿sí? Contrario a lo que sucede con los algoritmos dentro de la inteligencia artificial, que es una base de datos que hace comparaciones, que analiza, pero que están basadas en la estadística. Y me parece que sí, es una buena herramienta la inteligencia artificial. Desde luego que es una buena herramienta para la procuración y administración de justicia. Sin embargo, me parece que todavía no es el momento para incorporarla en los casos de alto impacto. Le voy a poner ejemplos. En Argentina, desde el 2017, un fiscal que trabaja precisamente en el sistema de justicia de Argentina, de nombre Juan Corbalán, él fue el creador de un algoritmo de inteligencia artificial llamado Prometea. Y Prometea lo han estado utilizando en la justicia argentina para resolver conflictos entre partes, pero que son de solución fácil para la justicia. A ver si me explico. Podría ser una herramienta para la justicia en México, pero para descongestionar el sistema de justicia, que está muy cargado, en aquellos casos que estemos hablando de asuntos de diferencias, digamos, menores, accidentes de tránsito, etcétera. Ahí la inteligencia artificial podría ser parte de una justicia alternativa que pudiera dar soluciones a casos muy específicos. Podría inclusive, en el caso de asuntos relacionados con el patrimonio, pues podría ponerse un tope, una cantidad tope para que fueran admitidos ese tipo de soluciones. Pero me parece que en un principio tendrían que ser de aceptación voluntaria por las partes, como lo es, por ejemplo, el arbitraje. En el arbitraje es profesional, es determinado por las partes, lo aceptan voluntariamente y voluntariamente se someten al resultado que sí es vinculante. Entonces me parece que podría ser por ahí, por donde la inteligencia artificial sería una herramienta de mucha utilidad para la justicia mexicana. Para aspectos administrativos, más que juicios. Podrían ser juicios, pero digamos, no delitos de bajo impacto. Podrían ser resueltos así, pero le digo, es una opinión mía, tendría que someterse voluntariamente a ese tipo de juzgamiento. Bien, doctor Mario Alberto Hernández, su opinión. Sí, respecto al tema de que se está hablando sobre los ejemplos, pues también coincido con el doctor Sepúlveda en el sentido de que, bueno, es cuestión de interpretación de la ley y es un aspecto fundamental que se enseña en las escuelas de derecho, la interpretación de la ley. Y es cierto, también se ha dicho de que en un principio, en este caso, el sistema de justicia penal en nuestro país debió haberse difundido de manera fundamental en la sociedad, que fuimos los últimos en saber de qué se trataba, y eso generó un desfasamiento en la opinión sobre los temas de justicia y sobre todo en materia penal.
que por qué se fue un detenido, que hay un video donde se ve que se lo está matando y por qué lo dejaron otro día libre, sé por qué se confesó en los medios de televisión y por qué se deja libre otro día. Son cuestiones que, bueno, la gente no fue enterada en su momento de los efectos, de las consecuencias, de los aspectos de interpretación, como se ha dicho, de la ley, que tienden a un garantismo fundamental en nuestro país, derivado de muchos abusos del pasado, de arbitrariedades de la policía, del Ministerio Público, de los propios jueces, etcétera, fundamentalmente en materia penal. Y eso dio pie a que este sistema de justicia no fue, hasta la fecha todavía, no gran parte del territorio de nuestro país no es entendido de manera clara cuáles son sus principios, sus fines. Y es una cosa que todavía estamos a tiempo de difundir. Por eso ese señalamiento a veces injusto de la sociedad a los que juzgan, ¿verdad? A los que imparten justicia, a los que procuran justicia, a los mismos personajes del sistema policial. Claro que también hay cuestiones de desfase, ¿no? Que sí son objeto pues de señalamientos. ¿Por qué lo digo? Porque a propósito de este sistema acusatorio del que se está hablando, en el tema policial, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de cibernética, estamos hablando de uso de la tecnología, de los medios de comunicación, de la mecanicidad, de toda esa infraestructura tecnológica que se tiene de la mano para que la autoridad, empezando por la policía, actúe. Voy a hablar del ejemplo de los policías que hasta este momento, hace algunos días, privaron de la vida a dos personas de pueblos originarios. En otros casos, según mi poca experiencia que tengo, ya se hubiera resuelto la investigación. Yo no sé qué tanto investigan o están analizando algo que, según los medios de comunicación, y eso es donde puedo equivocarme yo, por lo que sé de los medios de comunicación, una opinión subjetiva, pero sí tendría que ahondarse mucho, tendría que haberse resuelto ese asunto ya. Ha habido otros casos de más complejidad que se resuelven en una semana o menos, en el tema pericial, etcétera, de investigación, de testimonios, de la escena del crimen, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí la cuestión cibernética, el uso de la tecnología? Pues mucho. Los tiempos, el uso de la misma tecnología, una serie de situaciones que rebasan, yo digo, más allá de la cibernética, de la inteligencia artificial, lo digo con todo respeto, rebasan la inteligencia emocional. Y es una parte importante que se debe tomar en cuenta. Nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad de inteligencia emocional fundamentalísima. No es posible que una máquina pueda razonar mejor que nosotros. No es posible que una máquina pueda tener criterios más allá del psique del hombre y que pueda pensar como nosotros. Entonces, muchas veces los aspectos de arribar a un uso de tecnología pues no definen las situaciones. Es más que todo el humanismo en la aplicación de la ley. En este caso, repito, se me hace mucho tiempo ya para que en este tema de los homicidios de las personas que indebidamente se les dijo borrachos, que ese es otro tema, ¿en dónde está la inteligencia emocional? ¿Por qué te diriges a la gente de manera discriminatoria, de manera racial prácticamente, ¿no? Que le llamen así a la gente, un jefe de policía que le llame así a los ciudadanos que beben en exceso bebidas alcohólicas, ¿no? Y que aparte que los policías no están para atender asuntos de borrachos, o sea, es una cuestión que ofende a la inteligencia emocional y se lleva de paso a la cibernética, ¿no? Entonces, sí es importante que se madure en ese sentido, ¿no? Cuando se tenga que aplicar el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia emocional, porque eso va a dar pie a que evitemos muchos errores, sobre todo errores humanos. Muy bien, doctor. Doctor Eduardo
En relación a los comentarios de los compañeros doctores, ¿cuál es su opinión? Así es, mira, aquí leyendo y estudiando acerca de lo que nos solicitaste hoy, me encontré algo bien interesante en la biblioteca de la UNAM, que habla acerca, fíjate bien, de un proyecto que se llama interoperabilidad. ¿Qué es esto? Aquí nos marca y dice que es para garantizar el funcionamiento armónico y cohesionado de los sistemas. En cuestión de, nos habla de que se haga una juntación o una, ¿cómo te lo mencionaré? Mezcla de decir, donde estén en conjunto todas las instituciones y los órganos de justicia, y ahí mismo habla que el Estado de Derecho debe tener bien creada una legislación, fíjate bien que dice, que valide el tránsito, que lo que ya empezamos a hacer aquí en Nuevo León, de hecho, de dejar atrás lo de papel, lo escrito, a plenamente la utilidad de lo electrónico. Ahorita nosotros ya llevamos un gran avance en cuestión de tener nuestro tribunal virtual y nuestra fiscalía virtual en los alcances de justicia, en el desahogo de las audiencias. Si bien es cierto, todo queda videograbado, hoy en día también esta pandemia nos orilló más a la utilidad de estos medios electrónicos. Sin embargo, dejas a un lado o nos sigue creando la duda, como lo refería el maestro Sepúlveda, en decir, dentro de los juzgadores, lejanamente de hacer una decisión apegado a ley, siempre tiene que ver también un sentido en el que a fin de cuentas son humanos, y sabemos bien, y hay que dejarlo bien claro, que no lo pueden mezclar, pero sí es un gran punto en el que el raciocinio humano pues puede ir más allá de lo que pueda pensar cuadradamente una máquina. No sé si me está entendiendo, o sea, de decir, la máquina va a tener números, es un algoritmo, es una matemática, pero el juzgador de carne y hueso va a ir más allá de advertir o no si efectivamente es cierto lo que se está señalando. ¿Qué es lo Muy que bien. podía yo opinar acerca de Pues eso? es claro que pues esta inteligencia artificial, los algoritmos y todo lo que se desarrolla ahí, pues es creado por el ser humano. El ser humano es el cerebro creador, difícilmente puede ser rebasado por lo que él mismo creó. Sin embargo, hay algunas formas de raciocinio que últimamente se han estado experimentando, donde ya se les da albedrío de pensamiento y tienen razonamientos que empiezan a ser similares a los del ser humano. No sabemos si pueda ser rebasado en el tiempo, pero al menos ahorita la inteligencia artificial sí se usa en muchos, incluso tribunales, que son auxiliares en cuanto, como decía el maestro Mario, que son auxiliares en pues, los datos, las estadísticas, antecedentes diversos, y pues, perdón, ahorita me equivoqué, dije Mario, es el maestro Javier Sepúlveda, están auxiliando en poder ubicar datos, que es más complejo a veces para la mente humana estar codificando todo esto, pero este es un paso, ya están cerca los llamados abogados robot o jueces robot, que ya los han empezado a juzgar, y las condiciones que ha habido para que estos participen, en la prensa mundial los ha llamado de esa manera, y en un momento más, en esta segunda vuelta, pues ya vemos con más cercanía esto. Les pido una calma para 2-3 minutitos de una pausa y continuamos con el tema. Revista Ronda, número 565, página 8. Editorial. Mordieron la mano de quien les quitó el bozal. Era cierto lo que afirmó.
el entonces presidente de México, José López Portillo. La corrupción es un monstruo de 1000 cabezas que amenaza con devorar a todos. Frase que solo describe, pero el mismo José López Portillo consintió y aumentó la corrupción en su sexenio. Esa corrupción que muchos criticaban, periodistas famosos e intelectuales temidos, por los políticos corruptos de gigantesca cola, pero todo era parte del show corrupto, valores entendidos e intereses mancomunados. Y ahora que se combate la corrupción de verdad, nos dimos cuenta que las cabezas del monstruo se multiplicaron y crecieron con el tiempo. La lucha contra la corrupción del nuevo régimen es ardua y continuamente se descubren cabezas del monstruo con grandes intereses, enriezados y con poder. Los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos representan una de esas cabezas agresivas, que mordieron la mano de quien les quitó el bozal. Grupo Periodístico Ronda de Nuevo León. Revista Ronda, número 565, en el mes de octubre. En esta ocasión, en portada, Loret, aliado de golpistas y corruptos. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones, Vidas Trascendentales y mucho más. Ahora puedes revisar todo el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.isu.com/revista Ronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes de la revista Ronda. El portal se actualiza constantemente cada mes, con cada nuevo número que sale a la venta. Para más notas de interés, visita nuestra página de YouTube e Instagram como Teleronda MX. Nuestra página de Twitter como 30 Teleronda. En redes sociales nos puedes encontrar en Facebook como Grupo Ronda, donde encontrarás contenido de Canal 30 Teleronda, Revista Ronda y Ronda Videoproducciones. No dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán directamente a la nota de la revista para que puedas leerla de manera digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oiga, le quiero recomendar el espacio Óptica, comentarios más allá de lo evidente. Lo hacemos seguido, 2 o 3 veces por semana, tratando temas que no son muy comunes, ciertas investigaciones, ciertos aspectos que son de importancia social. Yo lo invito para que nos busque a través de Teleronda, Canal 30, a través de Grupo Ronda en todas las plataformas de la red. Bueno, continuamos con el tema. Mire, estaba observando acerca de algunos comentarios sobre esta inteligencia artificial. Dice, la inteligencia artificial y la robótica no solo representan un buen instrumento para abogados y jueces, sino que pueden realizar ciertas tareas incluso mejor que ellos, indica Kerry. Un ejemplo en Rose, un programa creado por investigadores de la Universidad de Toronto gracias a las capacidades de Watson, el superordenador desarrollado por IBM, que en 2011 derrotó a los mejores participantes humanos en el concurso de televisión Jeopardy. Actualmente la inteligencia de Watson está desarrollado en una plataforma en la nube para empresas e investigadores que pueden crear herramientas aplicables a distintos campos. En el programa consulta millones de datos y aprende en cada nueva búsqueda
y es capaz de reconocer al ser humano e interactuar con él utilizando un lenguaje natural. En el campo del derecho se menciona cómo se mencionaba un juez, el juez John Robert es un robot. Y bueno, pues se hace un paralelo ahí comparativo de por qué se denomina robot. Ya hay robots que manejan cierta inteligencia, no solo de análisis, sino de capacidad de decisión, que han sido comparados ya con personalidades famosas. Sin embargo, las opiniones que ha vertido gente de algunas partes de diversos lugares, entre ellos estaba viendo un análisis español acerca de esas opiniones, y la gente se mete mucho con esto. Quizás no son profesionales del derecho, pero han sufrido pues algunos juicios públicos familiares, ¿no? Son opiniones que quizás no sea muy pertinente mencionar, porque sí son un poco profanos en ese sentido, y desvirtuarían la idea de este tema. Preferimos de una vez seguirle dando continuidad a esta idea. Y bueno, pues ya comentó el maestro, déjenme ver, el maestro Javier Sepúlveda, que quizás era muy pronto para poder definir que se pueda aceptar este tipo de juicios por máquinas. Sin embargo, me llama la atención el criterio de es muy pronto, como si esto nos sugiere que de alguna forma estaríamos finalmente llegando a eso. ¿Así es la interpretación, maestro Javier Sepúlveda? Cuando me refiero que muy pronto, me refiero a los casos de juzgamiento de suma importancia o de alto impacto social. Si quiere, fijo postura. Yo estoy de acuerdo con la inteligencia artificial como herramienta de la justicia para descongestionar el sistema, para que puedan fluir todos aquellos casos que sí deben ser judicializados por un juez de carne y hueso, pues que lo sigan siendo. Pero no para decidir. Pero para decidir solo delitos menores o casos menores, infracciones. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Recuerda usted que existen los jueces calificadores para infracciones de policía? Claro. Bueno, pues ahí tenemos, antes de que se judicialicen y se vayan porque le rompieron un vidrio al carro, porque le quitaron un espejo o alguna cosa, pudiera someterse a ese tipo de juzgamiento. Ahora bien, hablaba usted de robots jueces. Existen en China, en Beijing, su capital, y ese modelo ha sido replicado a Guangzhou, a Ningbo, a varias ciudades de China, Guangzhou también. Pero ahí el problema, los expertos, es el problema de la democracia. Si está un poco ausente la democracia de un país que adopta este sistema, pudiera ser que sea utilizado en forma diversa, es decir, no precisamente para administrar justicia, sino para una especie de sometimiento de la población. Porque no olvidemos, Gerardo, que la inteligencia artificial son datos que alimentan las personas. Es decir, la inteligencia artificial finalmente es una creación humana y la alimentan los humanos. Los algoritmos los crean los humanos. Así es. ¿Dónde nace la inteligencia artificial? Nace en los Estados Unidos en 1998. Y hay 3 casos emblemáticos, además de Prometea. Prometea es posterior. Prometea es del 2017, estamos hablando de 1998. Pero el que más se distingue de los 3 emblemáticos de Estados Unidos es uno que se llama Compass, que fue diseñado y creado y puesto en acción o puesto en circulación en Boston.
con un caso muy emblemático de un señor que fue imputado de nombre Eric Blumen. ¿Qué fue lo que hizo él? Huyó de la policía, pero tomó un carro sin permiso del dueño del carro. Saltó a la fama cuando se juzgó bajo este método de algoritmo a través de la inteligencia artificial Compass, y le fijaron una cantidad de 5 años de prisión, no, 6 años de prisión y 5 de hacerlo bajo cautela, es decir, ya fuera de la cárcel. Pues tomó fama porque Blumer luego prestó un recurso que fue desestimado por la Corte Suprema de Wisconsin. Pero para esto tendríamos que tener el antecedente. ¿Para qué usaban Compass? Compass lo usaban para determinar la peligrosidad y la posibilidad de reincidencia de la persona, del imputado. Y en el caso de Eric Blumer, lo que sucedió fue que Compass determinó que existía un alto riesgo de volver a reincidir, y por eso saltó a la fama. Entonces, lo que tenemos también son estudios que se han hecho con respecto a la inteligencia artificial y el juzgamiento por jueces de carne y hueso, y ha resultado que no está muy superior la inteligencia artificial con los resultados emitidos por los jueces, por los fallos emitidos por los jueces. Y de hecho se han detectado graves errores en algunos casos de juzgamiento hechos por la inteligencia artificial. A eso me refería yo, que está incipiente, a pesar de que es del 98, está incipiente. Vamos a tener que utilizar esa herramienta en cuestiones menores. No la descarto, por el contrario, siempre debe ir de la mano de la tecnología y de los avances tecnológicos, es decir, los de punta. Pero someterlos ya al rasero de juzgar casos, digamos, de alto impacto social, a eso me refería, de que tal vez todavía no estamos a tiempo. Y solo voy a señalarte unos poquitos detalles más. Hablabas de España y que hacían algunas críticas. Bueno, el Ministerio de Justicia de España adoptó a Prometeo, el de Argentina, junto con Colombia. Lo están utilizando, pero también para casos de fácil solución jurídica, buscando descongestionar los sistemas. Eso es lo que están haciendo. Y también hay algo importante. Ya hubo el año pasado una primera cumbre iberoamericana de inteligencia artificial en Boston. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, solo que tendrá que ir evolucionando, tendrá que ir avanzando antes de que en México veamos un juez robot. Doctor Javier Sepúlveda, para concluir con esta idea de la premisa que usted comenta y la confianza pues que tienen en esta posibilidad hipotética de los jueces robot, ¿usted considera que más adelante, en cuanto a la evolución, podría haber jueces, magistrados, robots, aunque se nos hace extraño que pueda haber esas instancias de quién juzga primero y quién después, si la inteligencia supera a tal grado llegar al razonamiento más allá del razonamiento humano, las instancias como que serían ociosas, porque la misma inteligencia podían tener tanto un magistrado como un juez. Para instalarse, ¿es usted que confía en que pueda darse esto, yendo usted de la mano de la tecnología? ¿En qué tiempo estima que pueda poderse dar este tipo de juicios por máquinas? Mire, tal vez, siendo una estimación, digamos, objetiva, yo pienso que en las próximas 3 décadas los tendremos instalados. Es decir, de que van a llegar, pero lo que le digo es que va a ser gradual, antes de tomar una decisión. Hay otras cosas que implica, Gerardo, porque, por ejemplo, puede haber desplazamiento de labores del personal que trabaja en los tribunales. Entonces, eso va a ser algo como una barrera que va a ir
tratando de hacer largo el proceso. Mi convicción es de que en un momento dado sí va a haber, pero va a haber como herramienta para algunos tipos de casos. Porque mire cómo funciona. Por ejemplo, el modelo chino. ¿Qué es lo que funciona? Que las partes alimentan el tribunal en línea. Hay un tribunal en línea en Guangzhou. Ese tribunal en línea, las partes acceden a él, lo llenan con sus datos, algunos formularios, ofrecen sus pruebas, y lo que hace la inteligencia artificial en el tribunal en línea es buscar jurisprudencia, analizar las leyes, verificar los datos y analizar las pruebas. Basarse en criterios humanos. En criterios humanos que han sido los datos con que se alimentó el algoritmo. Mire, voy a tratar de definir rápidamente con esto. La inteligencia artificial basada en algoritmos está diseñada para llevar estándares de conductas de la colectividad, pero es incapaz de individualizar la conducta humana. Es decir, no es como un experimento científico que se puede repetir. Cada caso es distinto, aunque sean homicidios, cada caso es distinto, aunque sea una violación, cada caso es distinto. Y si lo metemos a una estandarización, podríamos caer en el error de juzgar todos los casos de violación o de homicidio con un mismo rasero. A lo mejor estoy en pañales con el conocimiento profundo de la inteligencia artificial. Estoy dando opiniones personales. A mí me parece que sí va a llegar, porque es imposible que la tecnología la hagamos a un lado, y más si nos es útil. Y la inteligencia artificial es útil. Yo me imagino, por ejemplo, los hologramas, por ejemplo. Me imagino al juez viendo un holograma en su propia sala del lugar de los hechos. Sin tener que trasladarme a él, el fiscal le puede mostrar un holograma y le puede mostrar el lugar donde se desarrollaron los hechos sin necesidad de trasladarlos. Es decir, tenemos muchas herramientas que vamos a ir utilizando en la administración de justicia. Tenemos primero también que aprender a utilizarlas. Tenemos que socializar con la gente. Imagine usted que pues damos por bueno que ya haya jueces robots. ¿Y la gente cómo irá a tomar esto? ¿Los irá a utilizar? Si es que es voluntario. Y si no es voluntario, ¿estarán dispuestos los diputados a aprobar algo de esa naturaleza? Es decir, hay muchas variables. Por eso hablo de tiempo. Tiene que madurar esa idea, tiene que madurar ese sistema, pero no se puede hacer a un lado. Es una herramienta útil en un lugar que nos sea útil. A mí me parece todavía, tal vez porque soy abogado del siglo pasado, a mí me parece que todavía no pondría en manos de una inteligencia artificial un caso de gran envergadura. Muy bien, maestro, pues nos quedamos con esa idea de que usted comenta de que no podemos hacer a un lado la tecnología, la robótica. A lo mejor los que nos van a hacer a un lado van a ser ellos, ¿verdad? Podemos llegar a ese extremo. Maestro Mario Alberto Hernández, su opinión sobre si se instalaría en un proceso posterior, aunque sea hipotético, la justicia cibernética. Sí, gracias. Pues definitivamente en estos momentos estamos viendo la imposibilidad de que eso suceda. Si se considera que la propia legislación de nuestro país y seguramente de muchos países democráticos pues señalan como bases fundamentales para la decisión de un juez un aspecto fundamental que en este caso de nuestro país la Constitución señala, que debe juzgar con imparcialidad. Y eso es un concepto que se discute todavía mucho, con todo y jurisprudencia, libros, seminarios, cursos, diplomados, doctorados y tantas cosas. Esa palabra ha sido fundamental en el tema de la justicia al momento que se aplica la ley para hacer justicia. Entonces, un robot tendrá esa capacidad, capacidad emocional para determinar qué entiende por imparcialidad. Un robot podrá utilizar sus capacidades
que no creo que tengan capacidades propias, sino alimentadas, como se ha dicho, de poder discernir una cuestión, un caso concreto sobre las bases de la llamada sana convicción, de la sana crítica. Tendrá un robot esa capacidad, aparte de tener la inteligencia artificial, tener esa capacidad emocional como un ser humano, por más datos que le introduzcan, etcétera. Yo lo veo muy difícil. Estoy de acuerdo con el doctor Sepúlveda en el sentido de que sí, habrá muchas herramientas, como las que él dijo, no lo voy a repetir. Exactamente, habrá ese tipo de herramientas de uso tecnológico que van a ayudar en mucho a la investigación, a la prevención de los delitos, al juzgamiento de casos en concreto, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que un juez robot tenga esa capacidad de inteligencia emocional, pues no, porque se ha dicho, la inteligencia artificial deviene de la inteligencia emocional, o sea, de la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para crear, pero un robot no tiene la capacidad de sentimiento. Un robot podrá escuchar, podrá ver, podrá hablar, pero no tendrá la capacidad humana, de la inteligencia, del humanismo que se requiere en temas de justicia. Es cierto que hay muchos jueces todavía, y no solamente en México, hay multiplicidad de casos en donde los jueces pues parecerían ser los robots. Hablo de los jueces seres humanos, que parecían ser robots mecanizados, porque hacen su trabajo lineal, no estudian, no aplican lo que decíamos ahorita, esos criterios de la convicción, de la sana crítica. Agarran un código, le meten artículos y esta es mi decisión y punto, pero no dices por qué, no profundizas, no analizas con independencia del sentido de interpretación, no analizas a fondo por qué esta persona, en el caso de la materia penal, por ejemplo, es culpable de un delito, por qué no lo es, nada más porque tienes fotografías, testimonios, todo lo junto y para mí es responsable ya. Eso es un robot y de esos tenemos muchos. Y ese es el problema entonces, de que el ser humano se deshumaniza. ¿Hasta cuándo entonces tendremos una justicia humana? Pues hasta que el mismo humano se humanice de verdad. En el caso de los jueces robot, pues difícilmente creo yo que podrá llegar a tener esa autorregulación emocional, como decía, y por más datos que le puedan introducir, creo yo, soy escéptico, no creo que en el futuro tengamos un robot con esa integridad, esa capacidad absoluta y total de que pueda hacer un planteamiento humano. Muchas gracias, maestro Mario Alberto. Vamos finalmente con el compañero Eduardo, el doctor Eduardo, para ver qué nos comenta sobre esto que nos han antecedido el maestro Sepúlveda y el maestro Mario Hernández. ¿Cree usted, doctor Eduardo, que el ser humano llegue a crear una inteligencia tan superior que rebase la misma inteligencia humana y que, bueno, hablando en el campo del derecho, pueda aplicarse en la justicia, el derecho? Ahorita estamos muy escépticos porque estamos en una época que quizás falta mucho desarrollo en ese sentido, pero ya se está empezando a ver algo de eso. No vaya a ser que en el futuro nos estén ahí observando algunos robots y nos analicen y digan pues cómo pensaban en ese entonces. Claro que sí. Mira, punto 1. Hoy en día ya estamos nosotros cubiertos o ya está presente la generación Z. Eso no hay que olvidarlo, ¿verdad? Nuestros futuro de México, los niños, los que están de hoy en día naciendo, ya son generación Z. Asimismo, en la sociología, Elie Chinoy marcaba como en los años 50, 70, en que alcanzaríamos esta era tecnológica. Entonces, checando los blogs, y en uno de ellos, que yo soy fanático de los españoles, marca que la inteligencia artificial tiene un futuro muy prometedor. Tan es así que ya existen diferentes software que se les denomina robot, en los que se están dando gran utilidad por parte de nosotros, los abogados, en el que ayudan, ¿sí? Cruzan información y concluyen procesos.
pero hay que puntualizar que no es una amenaza para el derecho, ni mucho menos viene a reemplazar a los juzgadores, sino como en uno de sus puntos lo mencionó el doctor Sepúlveda, vienen a colaborar, a minimizar, a economizar la justicia. ¿Para qué efecto? Para cerrar casos pequeños o agilizar ello, pero sí precisar de que ellos vayan a implementar el enjuiciamiento de acuerdo a su emoción, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial pues es alimentada por nosotros mismos, pero también como Mario lo acaba de mencionar, jamás van a tener ese sentimiento o la sensibilidad aún así que tú le transfieras todo el conocimiento. Entonces, sí tiene un gran futuro prometedor, considero yo, ya que estamos a la vuelta de la esquina, dado que hoy en día yo como catedrático sí me he dado la tarea a tener que apegarme a todo esto. He estado estudiando la generación Z, que es la que ya está súper presente. No me va a dejar mentir la misma sociología, que también soy fanático de la sociología, en el que ya marca el comportamiento de hoy en día. Tan es así de que ya tenemos como 10 años atrás, o 15, si no exagero, de que los brazos del ser humano a un bebé recién nacido ya lo suplió una máquina. Tan es así que hoy en día llora un bebé y le entregan el iPad para que supla o calme en lugar de cargarlo. Y eso mismo lo marcaba en los años 50 esta autora Elie Chinoy, en el que la tecnología nos alcanzó. Entonces hoy en día nuestras generaciones se le denomina generación Z, que son los que van más allá de la tecnología, y considero yo que son los que van a estar creando y aplicando esta situación. Pero no es una amenaza, hay que dejarlo bien en claro, hay que estar tranquilos nosotros como abogados, simplemente lo vamos a tener como una herramienta más. ¿Para qué? Para minimizar nuestro trabajo y nosotros estar más, fíjate bien como nos marca aquí un blog, que los juzgadores se apliquen a sus actividades intelectuales, ya que los robots se van a encargar de ir concluyendo, quitando, me considero, como dice Sepúlveda, cosas mínimas o cuestiones que sean de alguna multa o una acto de molestia o quizás un delito menor, pero hay que estar tranquilos y hay que ir aprendiendo hoy en día, y yo sí apuesto a que sí vamos a tener muy cerca ya esa justicia de inteligencia artificial. Muchas gracias. Con eso nos quedamos. Estaba recordando la frase de Isaac Newton acerca de que la inteligencia y el conocimiento humano es una gota en el océano de la sabiduría, y pues un nunca, un jamás, como que puede ser una broma para la cibernética del futuro. Hay que ver que estamos ubicados en un tiempo y que, bueno, pues siempre han sido los tiempos así, que nunca nos imaginábamos determinadas cosas que estamos viendo. O como dice la física cuántica, que cuando el ser humano no ha visto algo ni lo ha imaginado nunca, aunque esté frente a él, no lo va a poder revelar su cerebro. Tenemos aspectos de mucho desconocimiento. Sin embargo, una síntesis muy apretada, final, ya podemos comentar para irnos a extratiempo, un minuto cada quien para terminar con esto, sobre una conclusión de este tema. Maestro Javier Sepúlveda, por favor. Y mire, mi conclusión es en el sentido de manifestarme a favor de la inteligencia artificial. Es decir, es una herramienta tecnológica que no podemos desaprovechar. Sin embargo, tendremos que estar conscientes de que se puede irrumpir en un algoritmo de esa naturaleza como quien hackea un sitio. Es decir, se tienen que evolucionar, se tienen que poner candados, no sé hasta dónde podamos nosotros cuidar. Cuando hablamos de jueces de carne y hueso, pedimos que no se corrompan. Cuando hablamos de inteligencia artificial, de jueces robot, pedimos que no nos los intervengan, que no nos los hackeen en un momento dado, que no se pueda irrumpir en ellos y poder cambiar el sentido de una decisión. Entonces, para concluir, como decía usted, me parece que estamos a tiempo de irlo incorporando en aquellos lugares, en aquellos sitios en que nos sea útil. Insisto en que van a ser útiles como una
parte de la justicia alternativa. Solo ahí lo veo en este momento. Ahí es donde yo lo veo. Ahora, rápidamente le digo, vamos a hacer un ejercicio. Piense usted, Gerardo, en que en la justicia penal nos dicen que el mes que entra va a cambiar y en vez de ser un juez el que decida, va a ser una justicia ciudadana. Un jurado de 12 hombres o 12 personas que lleven a cabo la decisión de si es culpable o inocente. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuánto tiempo cree que nos tardaríamos en eso? Porque le voy a decir también mi opinión. Creo que hacia allá vamos, ¿eh? Vamos a ir avanzando hacia las decisiones ciudadanas. Solamente que necesitamos madurar la idea. Ahorita la decisión es judicial. La hace un juez o un jurado de 3, ¿verdad? Colegiado. Sin embargo, yo veo también en el futuro cercano que eso cambie a que tengamos una justicia por decisión ciudadana. Hoy por hoy, las decisiones del gobierno están ciudadanizadas. Cada vez la sociedad se organiza más, cada vez interviene más en las políticas públicas generadas desde el gobierno. Pues sí, muchas gracias. Y al comentario que usted hacía, bueno, pues regresaríamos entonces a los jurados que juzgan a las personas y que deben ser muy, muy pulcros intelectual y honestamente, como se hace en los jurados en Estados Unidos, que también a veces son influenciados por algo, mientras son seres humanos pueden tener esa posibilidad. Si regresamos a la época de los griegos, donde los ancianos, los consejos de ancianos de 500 decidían muchas cosas importantes, pues también sería interesante, pero sin embargo, bueno, pues habría que ver las posibilidades de estratégicas sociopolíticas que lo puedan permitir. Maestro, ahí nomás te digo algo más. Ahí nomás te digo algo más, nada más. Esos consejos ciudadanos que hablas de 500, esos jueces en la Roma antigua fueron los que juzgaron a Sócrates y determinaron su muerte. A pesar de la elocuencia que tenía en su discurso, Sócrates se defendió de una acusación que le hicieron en el sentido de que corrompía a la sociedad con un pensamiento. Él decía que todos tenemos un demonio dentro, refiriéndose a la conciencia, que algunas veces nos hace actuar bien y algunas veces nos hace actuar mal. Bueno, fue juzgado, él solo se defendió y aún así el jurado de 500 jueces de edad fueron los que lo encontraron culpable y determinaron su muerte. Y que tomó la cicuta como quiera, ¿no? Sí es. Maestro Mario Alberto, su opinión final, por favor. Sí, muy interesante ese tema que están ahorita escuchando. Pues ya ese tema de la democracia en el ciudadano con el Estado, pues es importante. Ya tenemos una apertura ciudadana al Parlamento abierto, en el Poder Legislativo, en los consejos ciudadanos en el Poder Ejecutivo, en los órganos autónomos. Y es interesante esa propuesta de la democracia representativa en el Poder Judicial. ¿Por qué no llegar a esa? Es un tema que sería interesante. Ahora sí que yo lo invito a que más adelante se organice un evento de este tipo. Que los jueces se eligen, ¿no? Sí, los jueces y otras autoridades se eligen de esa forma, ¿no? Y entonces está interesante, es un tema. Bueno, lo quiero decir, y seguramente a lo mejor no se acuerda. Puede ser el último tema que manejemos, la ciudadanación de la justicia, ¿no? Que participen los ciudadanos directos. Sí, si mal no recuerdo, en la Constitución ya se derogó. A veces en la Constitución se establecía, no recuerdo en qué año se derogó, hace 10, 15 años, no recuerdo, había constitucionalmente la facultad de un juzgado popular en ciertos delitos menores, no recuerdo, eso es cuestión de historia y lo vemos, ¿no? Ok, entonces, sobre este tema, básicamente, regresando al tema actual, pues esencialmente habría que ver la cuestión de la confiabilidad y de la transparencia en que se tendrían que conducir los jueces robots, ¿no? Porque pues eso es lo que queremos de los jueces de carne y hueso, que tengamos confianza en sus decisiones, que no sean corruptos y que sea transparente la justicia. ¿Logrará los jueces de las máquinas? Ese es el punto. Muy bien. Pues
Maestro, el doctor Eduardo, una síntesis apretada final. Claro, mira, la misma informática jurídica lo marca, que se presentarían los delitos de cuello blanco. Sabemos bien que los delitos de cuello blanco pues son los que ocasionan o los que llevan a cabo las personas profesionales, ya que nos referimos esto a los hackers, como le mencionaba el doctor Sepúlveda. Pero dejando a un lado esto, yo sí le apuesto y no nos queda otro más que las nuevas generaciones a imponerse, a seguir trabajando y aprendiendo de la era digital, que si bien es cierto, ya nos alcanzó y está aquí. Entonces, con esto cerraría y muchas gracias, Gerardo, como siempre, estar participando contigo. Muchas gracias, le agradecemos a todos, al maestro Javier Sepúlveda, subdirector de la Facultad de Derecho, al doctor también Eduardo y al maestro también Mario Alberto Hernández, que del Colegio de Abogados. Y bueno, pues hoy no tuvimos tiempo de leer algunas participaciones y comentarios, pero bueno, ahí en la final veremos esto. Nos queda finalmente el otro jueves para cerrar el círculo ya definitivo del tema jurídico, otros aspectos, a ver si les comentamos entre la semana para si participan en esta final, agradecerles todo el tiempo que han dedicado a orientar y pues dedicado a la ciudadanía en forma gratuita. Ya sabemos que el tiempo de la mayoría de los compañeros, sobre todo los maestros, abogados, pues es valioso, y se lo agradecemos mucho que lo pongan al servicio de la ciudadanía. Si ahorita deciden o después, ojalá nos puedan acompañar para el próximo jueves que cerramos este ciclo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Nos vemos, colega. Nos vemos. Gracias, un honor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Hasta luego, maestro. Buena tarde.